Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad es que, hombre, colaborar con el Colegio de Arquitectos es bueno para todos, porque así estamos todos mucho más al día de todo lo que va saliendo y todo lo que supone el ejercicio libre de la profesión. Como ha dicho Juan Pedro, yo llevo como arquitecta profesional libre desde el 97 y desde el 2008 en el Ayuntamiento de Sierra Yegua, y hasta hace unos meses pues lo he ido compatibilizando. Ya solo soy arquitecta municipal del Ayuntamiento de Sierra Yegua. Entonces, bueno, yo quería comentar un poco que el primer proyecto de parcelación, la primera licencia que yo tramité hace más de 20 años, pues en el ayuntamiento en el que lo tramité, lo que nos pidieron fue un planito con una superficie aproximada, con 1 metrito, y con eso nos dieron la licencia, nos fuimos, la escrituramos, se registraron las fincas y no hubo ningún problema. Ha cambiado mucho, ha cambiado muchísimo, y ahora mismo es un poquito más complicado el conseguir la licencia de parcelación. Y bueno, voy a compartir ya la pantalla del PowerPoint. A ver, un momentito, que lo he hecho pocas veces y también me lío un poco aquí. Espero que salga bien. ¿Se ve? Sí. María Luisa, como tengo más confianza contigo, te digo que a ver si podemos ajustar el tiempo, ¿vale? Sí, vamos a ver. Yo tengo las 6 menos 2 minutos. Voy a intentar a las 6:20 en punto. ¿Puede ser? Perfecto. Voy a ir rápido. Hablo muy rápido de forma normal, o sea que no me va a ser difícil, ¿vale? De hecho, yo estaba intentando hablar un poquito más despacio, pero bueno, vamos a ver. El tema, bueno, y además creo que empezamos por el nombre del proyecto, y esto creo que va a venir muy bien por lo que ha comentado Hilario en el tema de qué es lo que estamos tratando. ¿Es una parcelación, es una segregación, es una división? Parcelación urbanística, rústica. Yo me he ido al concepto de parcelación que dice el artículo 26.2 del texto refundido de la Ley del Suelo. Y aquí la parcelación la define como o bien división o bien segregación, entendiendo por división una parcelación en rústico o en urbano, urbanística o rústica, en función del suelo en el que nos encontremos. Entonces, sí que es cierto que el artículo 26.2 yo entiendo como técnico que se alinea con el concepto amplio y hace mención tanto a la división como a la segregación. El artículo 13 C del Reglamento de Disciplina Urbanística expresamente lo llama proyecto de parcelación para la licencia de parcelación. Nunca habla de rústico, de urbano, de urbanizable. Yo hace tiempo, no tanto, pero sí, me llamaron de un registro de la propiedad diciéndome que no servía el proyecto que se había redactado porque se llamaba proyecto de segregación y lo que hacía era una división, no estaba segregando. Y entonces me hicieron cambiar el proyecto, cambiar el título y cambiar un poco la memoria para que se llamara proyecto de parcelación. Entonces yo desde aquí entiendo que si lo llamamos proyecto de parcelación, podemos entender que esto abarca la división o la segregación, o sea, entendiendo por división, parcelación en rústico o parcelación urbanística. Está claro que, bueno, que a lo mejor nos podemos encontrar con otro sitio donde nos exijan esa división y que se diferencie si es de segregación o si es de parcelación. Pero mi experiencia hace que si se llama proyecto de parcelación y luego explico qué estoy hablando, pues no he vuelto a tener nunca ningún problema. Nunca podemos llamarlo proyecto de reparcelación. Como ya se ha expuesto aquí en las anteriores charlas, la reparcelación es gestión urbanística y está recogida por otros artículos de la LOA, como aquí recojo, ¿vale? Entonces, ya tenemos el nombre del proyecto, es un proyecto de parcelación. Y bueno, y tal y como también se ha comentado, ¿qué es lo que estamos dividiendo? ¿Qué es lo que estamos segregando? Pues es cierto que también se ha dicho, o sea, finca es un concepto jurídico que es la propiedad de un inmueble, sea rústico o sea urbano. Sin embargo, parcela o solar ya está vinculado a un determinado suelo, a una edificabilidad, a un aprovechamiento y, bueno, y solar, pues lógicamente incluso al cumplimiento del artículo 45 de la LOA.
Con lo cual yo entiendo que en un proyecto de este tipo siempre conviene, o yo creo que es conveniente, dividir, segregar, parcelar fincas, porque al fin y al cabo es lo que queremos que se registre en el registro de la propiedad y que se recoja en una escritura. Así que una vez que ya sabemos un poco de qué estamos hablando a nivel técnico, pues recojo un poco qué dice la ley del suelo en materia de parcelación, ¿vale? Ya se han hablado de los artículos que yo voy a poner aquí, pero mi idea con este guión era hacer como una especie de guión en el cual tengamos los técnicos muy claros o muy recogiditos qué es lo que tenemos que cumplir, qué leyes son las que nos afectan para que podamos ir rápidamente a detectar aquellas cosas que nos pueden dar problemas a la hora de parcelar un encargo que nos hayan hecho como técnico. ¿De acuerdo? Entonces aquí pues tenemos claro que el artículo 26 de la Ley del Suelo, el texto refundido de la Ley del Suelo, nos va a obligar y nos va a decir, oiga, que la división y segregación de una finca solo es posible si se reúnen las características exigidas por la legislación aplicable y la ordenación territorial y urbanística. O sea, si no cumplimos con todo esto, no vamos a obtener la licencia urbanística, tanto de parcelación como de segregación, y no vamos a poder llevar a cabo o terminar el proyecto, el encargo que nos han hecho como arquitectos, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues en este mismo artículo 25 se dice que para autorizar una escritura de segregación o división de finca, los notarios nos van a pedir una acreditación documental, una autorización administrativa, o sea, la licencia urbanística correspondiente, la licencia de parcelación, la licencia de segregación. Y este requisito, tal y como nos ha comentado también Joaquín, va a ser exigido por los registradores, con lo cual nuestro fin, nuestro cometido es llegar a conseguir esta autorización, o sea, la licencia correspondiente en la administración, en el ayuntamiento. Ese es el fin de nuestro proyecto. ¿Cuándo no vamos a poder hacer una división? ¿Cuándo no se va a poder hacer que una finca se pueda segregar? Pues eso lo encontramos en el artículo 67. Son indivisibles no solo las fincas que no cumplen con una parcela mínima una vez que se haya segregado en función al instrumento de planeamiento o, en su caso, en el suelo no urbanizable, al de la ley agraria. Tampoco podrán ser segregadas o parceladas aquellas que tengan una edificabilidad que se haya dado en función de la superficie de la finca en la que nos encontremos, de la parcela. Está claro que si nosotros tenemos una edificabilidad y la hemos agotado, no nos pueden dar la segregación aunque la superficie cumpla con la parcela mínima. Y esta edificabilidad en función de la superficie es eso, o sea, que esté vinculada a la edificabilidad del edificio, o a que legalmente una construcción esté autorizada porque tenga un vínculo de otro tipo, no simplemente por la edificabilidad. Hay otros casos como una parcela mínima para un uso compatible en suelo no urbanizable, pues para cualquier actividad que necesite más superficie que la que corresponda a la parcela mínima. Y para ello pues tendremos proyectos de actuación, tendremos una normativa urbanística de cada municipio que habrá que ver qué nos exige para, pues si queremos abrir pues un restaurante, un hotel, una explotación agraria, y eso no siempre está vinculado a la ley agraria. ¿De acuerdo? Con lo cual, nuestro proyecto será el documento en base al cual se otorga esa documentación administrativa tan importante para nosotros como técnicos, porque realmente para eso es para la que nos pagan y ese es nuestro fin y nuestro cometido. Y en ese proyecto nunca debemos incorporar contenidos propios del instrumento de planeamiento, porque no lo es. A mí me han llegado proyectos en el que no solo me decían que querían la licencia de parcelación, sino que me decían que la edificación se tenía que retranquear 3 metros, que tenía una altura de 2 metros. Y bueno, vamos a ver, o sea, el proyecto, las parcelas estarán vinculadas al planeamiento que le corresponda, por el planeamiento vigente en el municipio, no por lo que nosotros pongamos en un proyecto de parcelación. Así que tenemos que tener muy claro que nuestro proyecto de parcelación nunca va a ser un instrumento de planeamiento que vincule unas ordenanzas municipales o unos parámetros urbanísticos, reajustes de alineaciones o lo que corresponda. ¿De acuerdo?
Bueno, yo, al hilo también de lo que ha comentado Joaquín con respecto a la realidad física, yo hago hincapié en que mi consejo es que siempre se haga una superficie topográfica y que esa responda totalmente a la realidad física existente, porque como técnicos vamos a tener que firmar una declaración responsable en la que declaramos que nuestro trabajo cumple con unas especificaciones contenidas en la resolución que pongo ahí del 27 de octubre del 2015. Nuestro proyecto estamos firmando que eso mide lo que estamos diciendo que mide. Es cierto que cuando cogemos directamente de catastro y cogemos la de catastro no hay un proyecto que diga lo que mide, pero si nosotros estamos redactando ese proyecto, lo estamos firmando. Entonces, mi consejo es que realmente el ejercicio del topógrafo, o sea, la medición topográfica debe hacerse, o bien la incluimos en el reproyecto o la hacemos nuestra o recogemos el técnico que ha hecho esa medición topográfica. Aquí incluyo lo que ha comentado también Hilario y hago el recordatorio de que la disposición final primera del decreto ley 319 del 24 de septiembre modifica los artículos 66.4 y 169.1a y elimina la declaración de necesariedad, reforzando el control de los proyectos de parcelación, porque obliga a la necesidad de licencia, sean urbanos, sean urbanizables o sea no urbanizables. Desaparecen. Esto hace que haya, por nuestra parte, pues un trabajo mucho más importante que hacer que antes, pues con una declaración de necesariedad que no hacía falta que se hiciera ningún proyecto al respecto, ni se solicitara ninguna licencia. Con esto quiero decir que con cumplir la superficie mínima ya hemos visto que no es suficiente para poder segregar o dividir una finca. ¿De acuerdo? El cumplimiento de la normativa urbanística, sectorial y territorial a veces hace casi imposible que consigamos la licencia de parcelación. Por eso hago hincapié en que tenemos que analizar el terreno, la realidad física, pero también la normativa sectorial y territorial. ¿Por qué? Porque tenemos una casuística de normativa infinita, porque sabemos que en España la normativa es muchísima. El cumplimiento de la misma quizás no está tan clara, pero os puedo garantizar que leyes tenemos, leyes, reglamentos y a morir. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí tenemos pues, lo que he comentado, ¿no? O sea, nos podemos encontrar con afecciones sectoriales. Bueno, pues por patrimonio histórico nos prohíben parcelar algo que en condiciones normales se podría parcelar. Vías pecuarias que no están deslindadas en el suelo no urbanizable, pues nos pueden dar lugar a que una vez que veamos qué afección tiene esa finca, ya nuestra parcela, nuestra superficie no cumpla con la finca, con la superficie mínima, con lo cual pensábamos que teníamos una superficie y no la tenemos porque Vías Pecuarias es dueña de un trocito, dominio público hidráulico de otro trocito y el dueño no era consciente de ello. Luego tenemos un ejemplo y pongo exactamente el artículo en los establecimientos hoteleros porque el suelo no urbanizable, si queremos hacer un hotel, necesitamos una parcela mínima de 30.000 metros cuadrados. Quiere esto decir que si quisiéramos segregar para hacer un uso de hotel, porque el promotor quiere hacer un proyecto de actuación y hacer este establecimiento hotelero, no nos vale los 25.000 metros cuadrados o los 15.000 o lo que recoja la ley agraria, que dependiendo de los municipios te recoge una superficie u otra. Tenemos que mirar para qué parcelamos, para qué segregamos, qué uso queremos utilizar y ver si realmente cumplimos con esa superficie. Hay normativa sectorial, yo he puesto esta porque, bueno, porque me la he encontrado en media profesional, pero estoy segura que hay muchísimas más. Luego una cosa que quiero hacer hincapié es la superficie no urbanizable, el tema de regadío. Todos sabemos que la parcela regadío tiene una superficie mínima muchísimo menor que en secano. Pero cuidado, si en regadío solo tenemos un documento que es el catastro, nada más, podemos tener problemas a la hora de solicitar esta licencia. Aquí pongo asteriscos, pongo un asterisco, pongo dos asteriscos en aquellos puntos en los que me voy a parar un poquito más, ¿no? También tenemos construcciones en la parcela, en la finca, puede haber construcciones, edificaciones existentes, legales, irregulares terminadas, que son AFO, e irregulares sin terminar, que en la disciplina urbanística, si no tenemos la licencia correspondiente, es demolición. O sea, igual al propietario no le hace ninguna gracia cuando lleguemos y le digamos que esa finca tiene una edificación que no está terminada y que la ley dice que o la demuele
o no se puede solicitar ningún tipo de licencia con respecto a esa finca. Luego también tenemos las fincas discontinuas, que podemos pensar que tenemos una superficie que se puede segregar y cuando nos encontramos, pues la finca está dividida en varias fincas catastrales. Y aquí como poco hay discrepancias entre notarios y registradores y catastros acerca de si se pueden o no se pueden segregar. Eso es una de las cosas que me gustaría luego en duda que tratáramos un poco más. Y luego lo que ha comentado Hilario, que lo ha explicado estupendamente, los indicios de parcelación urbanística. Muchísimo cuidado. O sea, si nos piden un proyecto de parcelación en suelo rústico y vemos indicios de parcelación urbanística, no debemos hacer nada al respecto. O sea, no procede el proyecto de parcelación. Aquí os pongo los asteriscos que os he ido comentando. Yo me vi en un caso, en un proyecto de parcelación en suelo rústico, en un contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque hice caso únicamente de la referencia catastral y resultaba que eso no era de regadío, era de secano. Entonces, bueno, fue un problema que tenemos que tener en cuenta, que la documentación que tenemos tiene que estar muy motivada, muy justificada y la tenemos que analizar muy bien. Con respecto a construcciones y edificaciones existentes, pues lo que ha comentado también Hilario, que el certificado de antigüedad que redactamos para hacer el AFO correspondiente es el que nos va a servir para aplicar el artículo 183 en cuanto a lo de que el decreto ley cambia en el apartado 8 la disposición final primera y nos permite que por el artículo 25.1b de las explotaciones agrarias ese AFO se pueda segregar del resto porque así lo recoge. En este mismo certificado se puede incluso incluir la georreferenciación de las construcciones que están declaradas AFO y mi recomendación es consultar en el registro de la propiedad si es necesario georreferenciar la finca matriz de la cual se segrega ese AFO, porque en principio yo creo que no es necesario, pero tengo dudas al respecto, con lo cual si alguna vez nos vemos en algún caso, pues no viene mal preguntar, consultar en el registro de la propiedad porque seguro que nos van a decir lo que tenemos que presentar. Así que, bueno, esta casuística, como veis, es importante y no se nos puede pasar. Entonces, aquí os he hecho un listado pues para que nos sirva un poco, para que no se nos pierda todas las leyes que de alguna manera nos afectan a la hora de hacer un proyecto de parcelación. ¿De acuerdo? Y ahora entramos en la documentación, que bueno, menos mal que aquí estamos acostumbrados como arquitectos a que todo proyecto tiene una memoria, unos planos y un anexo. O sea, aquí lo tenemos muy claro y debemos controlarlo todos muy bien. ¿Vale? ¿Qué hacemos en la memoria descriptiva? ¿Describimos qué es lo que tenemos? Hay veces que estamos tan metidos en el proyecto que no describimos dónde estamos. Yo me he encontrado con proyectos que no me dicen dónde está la finca ni la parcela, no sé, no me ponen ni la referencia catastral, a veces hasta se olvida ese punto. Vamos a ver, calificación, clasificación, afecciones sectoriales, normativa urbanística. Tenemos que, la persona que está al otro lado de la mesa informando técnica y jurídicamente este proyecto para informar favorable a esta licencia necesita saber dónde nos encontramos. Como técnico, tenemos que estar pendientes de esto más de lo que muchas veces estamos. Yo reconozco que hay veces bueno, que no sé dónde estoy. La mayoría de los casos, ya se ha comentado, tenemos 3 datos diferentes, la realidad física, la catastral y la jurídica. Como ya se ha dicho, no la voy a reiterar, pero reitero el que lo suyo es una medición topográfica georreferenciada y esa debe ser siempre nuestra superficie en proyecto. Importante, linderos. Los linderos forman parte de la memoria descriptiva y luego de la justificativa. Linderos de la finca matriz y la resultante, sea suelo urbano, urbanizable o no urbanizable. Es que tenemos que saber qué rodea a la porción de terreno que queremos, con la que estamos trabajando. Es cierto que los linderos catastrales y los registrales no siempre coinciden por lo que ya aquí se ha expuesto, pero bueno, mientras más datos tengamos, más fácil va a ser desliar el posible problema con el que nos encontremos en cada una de las fases que vamos a necesitar para tramitar
lo que es escriturar y registrar las fincas que queremos y para que pedimos la licencia correspondiente. La justificativa, lo mismo, tenemos que justificar que cumplimos toda la normativa, el cumplimiento de los artículos de la Ley del Suelo Estatal, la LOUA, el Reglamento de Disciplina Urbanística, la normativa sectorial que nos afecta, las edificaciones existentes con la situación jurídica y, sobre todo, si es una parcelación con edificaciones, ojo, edificabilidad, ocupación y densidad de la edificación si fuera el caso. Tenemos que justificar que cumplimos con absolutamente todo. Si no cumplimos, no podemos. No se puede otorgar favorable esta licencia que estamos pidiendo. Quiero hacer un inciso rápido y es que si tenemos un AFO en un suelo urbano y ya de por sí no cumplimos con los parámetros de edificación, densidad y ocupación, podemos exponérselo al técnico o al ayuntamiento o a quien corresponda, al técnico municipal, porque en ese caso, si ya tenemos un AFO, pues lo normal sería que nos dieran la licencia de parcelación. El AFO seguiría siendo AFO, aunque la edificabilidad esté agotada. También es un punto curioso que hay que preguntar porque no todos los ayuntamientos están de acuerdo en eso, que bueno, yo así lo veo. Como vamos a aportar una representación gráfica alternativa, tenemos que tener en cuenta las resoluciones que hemos comentado, pero la que yo quiero hacer hincapié es el apartado 7º de la resolución del 26 de octubre del 2015. ¿Por qué? Pues porque el punto 2 nos exige como documentación obligatoria como técnicos una serie de datos. Y esos datos tienen que estar en el proyecto, porque si no están en el proyecto no estamos cumpliendo y no lo van a hacer como requerimiento. Aquí os lo pongo todo y bueno, son lo normal de un proyecto, o sea, no es que nos estén pidiendo nada especialmente importante, pero sí que es cierto que nosotros tenemos que declarar bajo nuestra responsabilidad que el trabajo se ha ejecutado cumpliendo estas especificaciones técnicas. No se nos puede olvidar, ¿de acuerdo? Los requisitos, pues la metodología, el sistema de georreferenciación, la representación catastral y la precisión métrica. Nosotros, con el Reglamento de Disciplina Urbanística en el Decreto 327 del 2012, el 10 de julio, ya se modificó para que la georreferenciación fuera obligatoria en los proyectos de parcelación. O sea que nosotros llevamos como técnicos muchos años teniendo que referenciar nuestros proyectos de parcelación, porque así obligaba el Reglamento de Disciplina Urbanística. O sea que esta coordinación nos ha venido muy bien para reforzar lo que nosotros ya teníamos que hacer a la hora de redactar un proyecto. ¿De acuerdo? Los planos, pues ¿qué llevamos los planos? Pues la situación de la finca, el estado actual, las afecciones sectoriales, el estado de la finca matriz y la resultante, donde va todo, la georreferenciación con los linderos, ¿de acuerdo? Anexos, la documentación que consideréis pertinente. Mientras toda la que habéis utilizado en el proyecto, yo recomiendo que se incluya, porque, bueno, o sea, ninguna documentación viene de más. Validaciones catastrales, referencias, notas simples, escritura, informes de los técnicos que hayan hecho la topografía, licencias de ocupación, utilización o actividad si existiera la edificación, la documentación justificativa de que el suelo es de regadío, el pozo, la comunidad de regantes, el plano de confederación donde te pone dibujado la zona de regadío, cualquier dato que acredite lo que vosotros en el proyecto estáis redactando. Y la declaración responsable del técnico redactor si hiciera falta y si fuera conveniente. Aunque parezca obvio, ya terminando, comprobar la suma de las superficies de las resultantes de las fincas propuestas. O sea, el 90% viene con algún error. Y además me incluyo, o sea, yo también me he equivocado en mi proyecto. De verdad que parece obvio, pero no hacemos la suma al final y tiene que coincidir. También quiero recordar que lo ha dicho Hilario muy bien, con lo cual paso de pasada, el tema de los 3 meses en las licencias de parcelación, y que si no lo cumplimos, o sea, la caducidad se da por Ministerio de Ley, o sea, un día después de haber otorgado la licencia hay que volver a pedirla, no sirve, y hay que volver a pagar el dinero de la tasa correspondiente, o sea que conviene estar encima, o al menos de los promotores y de los propietarios, recordarles que tienen solo 3 meses para los casos de la licencia de parcelación porque caducan. Y como estamos en el Colegio de Arquitectos, pues bueno, ¿es obligatorio el visado del proyecto? Pues el artículo 2 del Real Decreto 1000/2010 del 5 de agosto nos dice que no, que el visado no es obligatorio. De hecho, se cambió el Reglamento de Disciplina Urbanística precisamente porque no lo era.
Sí, hombre, yo siempre voy a recomendar el visado porque, bueno, porque así hay una supervisión de proyecto y todo va como muchísimo más atado desde mi punto de vista, pero si vuestra decisión es no visarlo, pues habrá que incluir en el proyecto, junto con una fotocopia de nuestro DNI, una declaración responsable en la que se declare que poseemos la titulación, que estamos de alta en el colegio profesional, que no estamos inhabilitados para el ejercicio de la profesión y que tenemos la póliza de responsabilidad vigente, sí, responsabilidad civil obligatoria. No sé si he ido muy rápido, pero a las 6:20